Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo Pulso Rival. Ya estamos en ese programa número 11, hoy lunes 10 de abril de 2017. Y como no, hoy contamos con la inestimable presencia de Carlos Gómez Calvo, árbitro internacional de luchas olímpicas. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues muy bien, agradecido de la invitación. Un placer contar contigo, sobre todo de una índole y, como no, de este deporte, ¿no?, que queremos representar en Pulso Rival, que es la lucha olímpica, ¿no? Pues sí, además el momento parece ser que lo requiere, ya que acabamos de celebrar el Campeonato Nacional este fin de semana en el Palacio de Deportes de Oviedo, con un éxito de público y de participación sin precedentes. Sin duda alguna, como bien comentas, este fin de semana el Palacio de Deportes Ciudad de Oviedo, ese Campeonato de España Junior y Escolar. ¿Cómo se dio ese campeonato? Pues fue, como te digo, fue un campeonato muy participativo, alrededor de 500 personas, entre deportistas y técnicos y árbitros, con participación de 14 federaciones autonómicas, muy disputado, ya en edades escolares habría que verlos, cómo se pelean ahí por el metal, parecía talmente que llevaran ya 10 años de entrenamiento. No solo gente de Asturias, también entiendo que de otras provincias, ¿verdad? Exacto, como te digo, 14 federaciones autonómicas, de Galicia, Barcelona, Cataluña, Madrid, el País Vasco, Valencia, Andalucía, toda España, sí. Casi toda España. 14 representaciones. Sí. La verdad que el día a día de Carlos Gómez Calvo, ¿qué podríamos decir? Porque no solo hablamos de ese árbitro internacional de luchas olímpicas, sino que a su vez es el presidente del Comité de Árbitros de la Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas del Principado de Asturias, que ese es el nombre completo de la federación, árbitro internacional de luchas olímpicas de primera categoría, como bien decimos, árbitro continental, que sería la máxima categoría internacional en este ámbito, y el sambo, que para eso nos vas a explicar qué es ese sambo que llaman, que mucha gente le sonará a samba, a la música, ese estilo de lucha, pero que es de origen ruso. ¿Qué nos puedes comentar de ese estilo de lucha? Bueno, como bien dices, la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas, así como las distintas autonomías que acogen los mismos deportes, engloban los deportes principales, que son los olímpicos, como la grecorromana y la lucha libre olímpica, y a su vez engloban el sambo, el grappling G, el MMA y bueno, deportes autóctonos también. Actualmente en Asturias, ¿con cuántos federados contáis? Pues ahora mismo hasta el cierre de año no se pueden contabilizar porque hay gente que cada uno saca la licencia conforme van viniendo sus campeonatos individuales, pero el año pasado, el 2016, cerramos en el orden de 300 licencias en Asturias. ¿Podremos decir que dentro de este deporte en Asturias contamos con una cantera? Ese es el caballo de batalla. Ese es el caballo de batalla. Estamos trabajando desde la Federación Asturiana con la nueva presidencia en su segunda legislatura. Estamos trabajando, ese es el objetivo, trabajar con las escuelas, con el deporte base, con los institutos y implantar el deporte de la lucha como disciplina tanto de defensa personal como de deportiva. Estamos hablando también de esa Federación Española de la Lucha, en la que también eres instructor por la Federación Española. Sí, la Federación Española es un miembro de la Asamblea Nacional. Llevo exactamente, van a ser 42 años afiliado a la Federación Española. Una vida entera, podríamos decir. Toda la vida dedicada al deporte, en las distintas modalidades. En unos has avanzado más que en otros por distintas situaciones. En el sambo que me comentabas anteriormente, pues hemos tardado más en arrancar porque hemos estado en distintas federaciones internacionales y finalmente pues hemos vuelto al origen del sambo, que es la Federación Internacional de Sambo Amateur, con la sede en Moscú y San Petersburgo, y es donde se celebran los campeonatos de sambo de verdad. Aparte, se impartirá un curso de ascenso de árbitros en Nicaragua, ¿verdad?
Sí, estoy designado para realizar el curso de arbitraje de árbitros nacionales en Hispanoamérica, en este caso en Nicaragua, y después, con ese mismo motivo, vamos a realizar allí los campeonatos nacionales. Árbitro jefe también para el Campeonato Panamericano de Colombia. Sí, otro éxito de la Federación Española, otro éxito de la Federación Asturiana, por primera vez en la historia de este deporte, un asturiano, en este caso yo, pues está designado como jefe de árbitros, una cosa de mucha relevancia para nuestro deporte. Competición que se va a desarrollar en Minsk, en Bielorrusia, en mayo de 2017. Este es el Campeonato de Europa Senior en sambo deportivo y combat sambo, que es otra especialidad dentro de la misma modalidad del sambo. Tenemos, dentro del sambo tenemos el sambo deportivo y el combat sambo. El combat sambo es una disciplina deportiva que viene desde los entrenamientos del ejército ruso. Ahí se creó este arte marcial y lo han transmitido a los tapices de lucha con todos los especialistas de todo el mundo. Sin duda alguna, yo creo que en ese sentido este deporte, para la gente que no lo conozca, poco a poco va acogiendo más aficionados y con ello se va viendo más presencia de gente española, podemos decir. Sí, este gran deporte desconocido en Asturias y en España no lo es tanto porque hemos tenido unos antecesores o predecesores en este deporte muy importantes, sobre todo a nivel autonómico. Aquí en Oviedo tuvimos un campeón del mundo, José Antonio Cecchini, con mucha experiencia, con club aquí en la ciudad, y fueron unos de los pioneros, toda la familia Cecchini, junto con grandes luchadores que sacaron de sus gimnasios, de sus clubes, y fueron los que lanzaron este deporte en su día al estrellato. Sí, un referente dentro de este deporte, sobre todo dentro de la región asturiana, como bien dices, la familia Cecchini, que siempre ha llevado este deporte por volandas, podemos decir, ¿no? Pues sí, pues un poquito como yo que continúo en ello, ellos fueron la esencia, todos, de toda la familia, desde José, Jorge, vamos, todos, Vivi, y Juan, toda la familia, coincidimos en la selección española, ya llovió, pero puedo decir a su vez que fue uno de los mejores zambistas que yo he visto en el concierto internacional. ¿Siempre has estado vinculado al tema del arbitraje o has sido partícipe de este deporte? He sido partícipe de este deporte como luchador en las tres modalidades, que eran las que acogía la Federación tanto asturiana como la Federación Española, y hacíamos los tres deportes. Hacíamos grecorromana, hacíamos la lucha libre y hacíamos la lucha sambo. Y practicábamos hasta que una desafortunada lesión en el campeonato nacional pues nos llevó a la paralización de la vida deportiva activa. Y sí, entonces, para estar un poco vinculados, pues ahí tiraron de nosotros anteriores presidentes y de la Federación Española para hacernos árbitros y tirar hacia adelante. Una forma de seguir vinculado al deporte, totalmente, a pesar de esa lesión. Sí. Un deporte que amas y que quieres en este caso pues arbitrar, ¿no? Pues sí, el deporte se lleva dentro, uno nace atleta y en este caso pues estamos muriendo de atletas. Una pena, ¿no?, que un deporte que no tenga tanto conocimiento dentro del mundo deportivo y sobre todo de cualquier aficionado al deporte, pero que además es un deporte que está presente a nivel de Olimpiadas, es un deporte olímpico y que muy poca gente tiene ese conocimiento o lo practica. Bueno, efectivamente es un deporte para un país como el nuestro, que no hay tradición, no tenemos pozo, como digo yo. Nuestros abuelos, aunque practicaron, no fueron grandes campeones, entonces es difícil dar a conocer este deporte olímpico, como es la grecorromana y la lucha libre, a nivel nacional, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo tanto
desde las administraciones como desde la propia federación en cuanto a publicitar los eventos que se realicen desde las federaciones. Por lo que vemos un poco el calendario que estamos y sobre todo las convocatorias, perdón, en las que está siendo designado, se está participando en gran parte en la zona de Sudamérica. Bueno, esta otra modalidad que es el sambo, que no es olímpica, estamos camino de que sea integrada dentro del concierto olímpico. Están ahora mismo en plena expansión en Sudamérica, en todo Centroamérica y Sudamérica. Todos los países de habla hispana tienen especial predilección por activar el sambo en aquella zona. Sí. Sí, porque otra de las selecciones también, una más, como no, otra selección más en la que ha sido designado, en la que serás además árbitro jefe para ese campeonato panamericano en Colombia. Sí, primeramente, como hablábamos, vamos a hacer cursos de ascenso de árbitros para Sudamérica, para tener árbitros nacionales que vayan desarrollando sus torneos interregionales, sus torneos nacionales dentro de la zona sur, y luego pues vamos a realizar los panamericanos en Colombia, exactamente. Yo no sé si nos tendrás un calendario ahí preparado, te veo con unos papeles ahí, no sé si nos quieras comentar ese calendario de próximas salidas que tengas. ¿Qué nos puedes comentar ahí? Bueno, traigo el calendario porque de alguna manera si no lo traigo no me acordaría de tantas salidas que me ha designado este año tanto la Federación Española como las federaciones internacionales. Tenemos muchos compromisos a nivel internacional. Y hay veces que te coinciden, al ser dos federaciones internacionales distintas, la de sambo, que es la FIAS, y la de luchas olímpicas, que es la UWW, muchas veces son coincidentes en fechas y tenemos que renunciar a alguno de los torneos internacionales. En este caso, este año, pues no van muy de la mano y da lugar a que puedas acudir a más eventos. Claro. Con lo cual, pues estamos bastante saturados de viajes para este año, sí. Tienes por ahí, parece ser que la primera tienes en Praga, el Campeonato de Europa Juvenil y Junior. Sí, tenemos en Praga, efectivamente, del 18 al 22 de este mes, de abril. Tenemos en Praga el Campeonato de Europa Junior y Juvenil, que se va a celebrar, como bien decimos, en Chequia, en la capital, en Praga, sí. Después te vas a Managua, un curso de arbitraje que te toca impartir y campeonato nacional también. Y luego, no, el siguiente es Minsk, del 18 al 22 de mayo. Tenemos el Campeonato de Europa Senior, que ahí es donde nos han designado por primera vez como jefe de árbitros en la ciudad de Minsk, en Bielorrusia, la capital también. Sí. Ahí vamos a ver cómo salimos, vamos a ver. Luego vamos a comentar así un poco por encima el curso de arbitraje ese que vas a impartir, ¿no? Del 1 al 6 de mayo de 2017 también en Managua. Exactamente. En ese campeonato nacional. Sí. El 3 de octubre en Guadalajara de Buga, en Cali, Colombia. En julio, sí, del 3 al 10 de julio. Tenemos en Guadalajara de Buga, en Colombia, el campeonato panamericano de hombres y mujeres, que hay que decir que es un deporte abierto a las mujeres, con muchísima participación femenina, que es de lo que de alguna manera también da el éxito a esta modalidad deportiva. Sí, potenciar también, como no, ese deporte femenino que a veces queda un poco apartado de algunas materias, ¿no? Que podemos decir, porque hay deportes que parece que solo se basan o para el género masculino y otros para el género femenino, pero que poco a poco todos los deportes van teniendo su parcela tanto para hombres como para mujeres. Efectivamente, este es un deporte abierto a la mujer, así como la lucha libre olímpica, que tenemos equipo nacional y equipos femeninos. Sí. Pero la grecorromana es donde fallamos, que solamente son hombres los que hacen este tipo de lucha. Y luego nos vamos a Serbia, donde tienes de nuevo un campeonato mundial, juvenil y senior. Tenemos en julio Sarajevo. También anteriormente, que no te lo había comentado, tenemos en Sarajevo el Campeonato de Europa. Otro que te han asignado antes ya. Ese es de los que me han asignado exactamente, que como te decía ahí en
prolegómenos, no le podía decir a la mujer ni si vamos de vacaciones en Semana Santa, porque te llaman y tienes que decir que sí, que claro. No puedes decir que no. Sí, sobre todo un deporte con el que tiene el compromiso y no está así aferrado, ¿no? Y sobre todo comprometido, cuando estás dentro de la federación, pues te tira ese deporte, ¿no? Sí, claro, tira el deporte, tienes que estar ahí, es tu vida deportiva y tienes que estar, lógicamente, por muchas veces, por circunstancias, en cada país pues te pueden ser modificadas las fechas, tal como era primeramente en Nicaragua, que lo íbamos a tener en otra fecha anterior, lo íbamos a tener del 18 al 25, y por distintas circunstancias políticas o deportivas pues te cambian las fechas y te tienes que cambiar el programa. Vamos a seguir ahora comentando este calendario y nos vamos unos minutos a publicidad, porque hoy contamos el programa íntegro con este deporte, como no, y sobre todo con Carlos, porque no va a haber esa sección como todos los días que tenemos dedicada al Rayo Las Caldas en esta casa, ya que no han tenido jornada deportiva este fin de semana, y por tanto seguimos comentando ese calendario que es amplio y que, bueno, pues ya comentaremos su día a día y, como no, alguna anécdota de este deporte. Nos vamos a publicidad. Pues después de esta breve pausa, continuamos aquí con Carlos para seguir hablando de este extenso y amplio calendario que tenemos aquí con él, que sin duda alguna estamos hablando solo de sambo, y hay más salidas en luchas olímpicas, seminarios y competiciones nacionales. Vamos, si seguimos así, te van a echar de casa, Carlos. Pues espero que no lo esté viendo la mujer, porque no necesita ningún empuje para ponerme la maleta. Yo, cuando tarda más de media hora en decirme hay que subir la maleta para el trastero, me pongo a temblar. Tengo miedo que me la mande sacar para afuera. La verdad que las asignaciones, lo que estamos viendo, es un deporte que está albergando muchísimas competiciones a nivel internacional. O sea que la casa la pisas poco. Pues sí, la casa, por suerte o desgracia, en este caso para la familia, son los grandes damnificados siempre del deporte, de los deportistas. Siempre yo, con cualquier tipo de deportista que de élite que hablo, pues está en la misma situación. Las competiciones se hacen de fines de semana, los viajes son largos, sobre todo, ¿no?, estos países que estamos hablando, de Asia, de Centroamérica, Sudamérica, muchas horas de viaje, muchas horas de aeropuerto y muchas horas fuera de casa. Eso, pues, eso condiciona mucho también. Sí, sobre todo andamos recorriendo el mundo entero, porque, como bien comentábamos antes de la publicidad, te vas a Cali, Colombia, en la que has sido designado como juez principal. Hablamos del mes de julio. Luego te vas en octubre, para tener ese tiempo ahí, esa parada vacacional, para por lo menos disfrutar los tuyos en la tierra y, como no, poder hacerte alguna escapada. Pero después, en octubre, te vas del 12 al 16 a Serbia, a Novi Sad, a hacer ese campeonato mundial juvenil junior. Del 27 al 30 de octubre en Madrid, bueno, por lo menos aquí estás cerquita de casa, esa Copa Europea. Luego, del 9 al 13 de noviembre de 2017, este año, Sochi, campeonato mundial. Y del 13 al 18, para cerrar el año en diciembre, Managua, los Juegos Centroamericanos. Pues sí, exactamente. Como bien comentas, el calendario este año está muy cargado, muchas salidas, y alguna más que te viene sumada si nuestros luchadores, nuestros deportistas, se clasifican para los distintos campeonatos del mundo, tanto cadetes como junior, y la Federación Española dispone de competidores para llevar a los distintos campeonatos. Está obligada la Federación a llevar un árbitro de primera categoría. Entonces, pues, aunque no lo tuviéramos en calendario y no contemos con ello, te puede venir de rebote alguna salida más todavía. Todavía puede aparecer alguna más. Todavía puede aparecer algo más. Y seguramente, pues, estamos hablando de que estos luchadores, estos deportistas de este deporte, como es la lucha olímpica, hemos recibido, como bien comentábamos al principio del programa, este fin de semana, esa competición en el Palacio de Deportes,
¿qué nos puedes comentar? ¿Hay éxito en los deportistas españoles? Pues mucho éxito de participación en el campeonato nacional que se ha celebrado este fin de semana en Oviedo, éxito de participación a todos los niveles, éxito de participación de la Federación Asturiana. Hemos competido muy bien, hemos conseguido 8 medallas, hemos conseguido 2 oros, hemos conseguido 2 platas y hemos conseguido 3 bronces, que es un éxito rotundo para la Federación Asturiana. Sin duda alguna, un éxito rotundo para la Federación Asturiana y sobre todo para esa gente, esos deportistas que estamos hablando de categoría junior y escolar, que sin duda alguna quiere decir y demostrar que tenemos asturianos de cantera y también en el ámbito nacional españoles en este deporte que ya están recibiendo sus primeros frutos. Pues sí, aunque sean los chicos jóvenes, en los distintos clubes regionales, tanto en Avilés, en Oviedo, en Gijón. En Oviedo tenemos aquí a Julio Muñiz, que lleva muchos años al pie, un exalumno de Cecchini. Estuvimos juntos también en la selección española, lleva trabajando tanto por las luchas olímpicas como por el sambo muchísimos años. Está dando sus frutos, con sus propios alumnos están sacando ya medallas. Y en Avilés, Óscar Fernández también está teniendo mucho éxito, Fernando Robles en Gijón, con Club San Lorenzo, mucho éxito. Son muchos años de trabajo y los frutos empiezan a asomar, aunque queremos más. Como dice el presidente, hemos tenido un torneo sobresaliente, pero se puede mejorar. Pues desde el Colegio de Árbitros somos también de esa opinión, que podemos mejorar. Si podemos llegar a la matrícula de honor, pues sería fenomenal. Se quiere mejorar no solo en lo deportivo, también pues que haya ese respaldo y ese apoyo que a veces es complicado para estos deportistas en un deporte que a veces es poco conocido por la gente, ¿no? Del día a día y de la calle, y que bueno, pues a veces cuesta con sacar ese presupuesto que se pueda depender para los viajes principalmente, porque económicamente no es que se disponga, salvo los clubs, de un gran importe, ¿no? Pues sí, como todos los deportes minoritarios, estamos con los presupuestos muy ajustados. Hay un gran equipo dentro de la Federación Asturiana, tenemos un grupo humano muy importante, gracias al cual ha salido perfectamente este torneo. Los distintos estamentos están muy cohesionados y se ha trabajado muy bien. Dentro de los presupuestos limitados que tenemos, sí necesitamos siempre la colaboración tanto de ayuntamientos como el Principado de Asturias, es fundamental para mantenernos, para sostenernos, con alguna participación que tenemos privada. Hay que picar muchas puertas, muchas puertas no se abren, otras se entreabren pero no acaban de dar el paso. El deporte es poco conocido y bueno, los que han colaborado están plenamente satisfechos. Bueno, sabemos, Carlos, queremos lanzar el mensaje, como hacemos todos los lunes con cada invitado, que un deporte minoritario como es este es complicado buscar esa financiación, y por ello queremos lanzar este mensaje de apoyo a este deporte, sobre todo para esa cantera, que es lo que queremos potenciar, que volvamos a tener lo más alto, sobre todo deportistas asturianos, que para eso es lo que estamos apoyando en esta casa, que los deportistas asturianos y todos los de los deportes minoritarios pues estén arriba, y oye, cualquier ayuda, bien sea las instituciones como entidades privadas, que apoyen este deporte y que se pongan en contacto con la federación para apoyar e intentar sacar adelante este deporte, que sobre todo es muy importante, que además son presupuestos pequeños, no estamos hablando de presupuestos grandes como puede llevar el fútbol, y que hay que apoyar estos deportes sin duda alguna, ¿no? Sin duda necesitamos apoyos, necesitamos financiación privada, necesitamos a los ayuntamientos, necesitamos a los municipios y a los gobiernos autonómicos, por supuesto. Todo lo que venga pues es bienvenido. Los recursos son bajos, son, como digo, muy limitados, y estamos ahí siempre a expensas de los últimos 100 euros para hacer más carteles o menos, para que sea bien publicitado. Nuestro máximo interés es que poder meter el deporte en las escuelas, que sea conocido tanto a nivel municipal como a nivel autonómico y a nivel nacional, que sea un deporte
querido, ya que es un deporte amateur totalmente, no es un deporte con ningún tipo de interés profesional. Esto sirve de defensa personal tanto para hombres como para mujeres, y yo solicito el apoyo máximo para nuestro deporte. Seguro que esas metas y esos propósitos al final se logran, porque, ¿por qué no? Hay que pelear por ello y seguramente la gente que nos está viendo pues podremos conseguirlo. Carlos, ¿cómo es ese día de una figura como tú en este deporte? Pues el día a día pues procuramos... Aparte de todos los viajes que tenemos, como nos hemos comentado, que si sigues así, pues vas a tener que pensarte marcharte de casa, pues no te van a acabar echando. Bueno, esperemos que no. La mujer ya me conoció siendo deportista toda la vida, es comprensiva y bueno, no es que se involucre mucho, pero bueno, sabe... Digamos que vas casi en la casa a cuestas. Sí, sabe de nuestras penurias por el mundo, que no todos son éxitos, hay muchos viajes desagradables, muchas horas de espera, muchas horas y muchos países de mal comer y de pasar muchas veces penurias que serían impensables pasar aquí en España, ¿no? Pero sin duda alguna se agradece volver a la tierrina, ¿no? Se agradece siempre. Siempre, cuando siempre digo voy para Tierra Santa, ya me pega la subida y ya veo nuestra bandera de Asturias en el aeropuerto y ya me caen las lágrimas. Pues sin duda alguna agradecerte tu presencia para dar a conocer este deporte a la gente que no lo conozca, haber contado aquí con tu presencia esta noche y sobre todo esperamos volver a verte muy pronto, que se sigan haciendo éxitos como los de este fin de semana con esa competición junior y sobre todo escolares, para que haya esa cantera, se consiga esa financiación y desde esta casa daros las gracias a esta federación y adelante, adelante en ese deporte. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la cadena por invitarnos y a dar un poquito más de difusión a nuestro querido y amado deporte. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Carlos. Nada más, nosotros, señores, nos despedimos una semana más aquí en Pulso Rival, el programa que quiere dar cabida a todo el deporte minoritario de Asturias. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes. Y disculpen por esta semana, hemos tenido un poco taponada la nariz, les ruego disculpas y nada más. Muchísimas gracias, esperemos que el próximo lunes tengamos un mejor programa. Muchas gracias, hasta luego.